Si os parece, vamos empezando ya la que será la segunda sesión de formación de las mesas de auditoría de la deuda y las políticas públicas. Bueno, en primer lugar, agradeceros la presencia y el haber acercados hasta aquí. Y nada, bueno, yo soy Álvaro Sánchez, soy el subdirector de auditoría de la deuda aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Y la sesión de hoy la vamos a dedicar por una primera parte a un poco de formación sobre el tema de contratación pública, que esa parte la va a realizar mi compañera Natalia, y luego ya una segunda parte que vamos a incidir, igual que en la pasada sesión, pues sobre metodología un poco de investigación y de organización del trabajo de las mesas. Bueno, en primer lugar, la compañera Inés pues os va a pedir un poco que os presentéis como la anterior ocasión. Sí, la idea es, si queréis, presentarlos muy brevemente para no llevar tiempo, pero que al menos nos digamos el nombre, la mesa de la que venimos, para que seamos un poco conscientes, y si sabemos o no sabemos algo de contratación, para que Natalia pueda organizar la idea. ¿Sí os parece? Antonio Ordura, mesa de auditoría de Arganzuela. José María Martín, de Auditoría de Arganzuela también. No sabéis ninguno de los dos, ¿verdad? Nada de contratación. Pues en principio no. Perfecto. Vale, era por no olvidarnos de ese dato. Luis María Arganzuela y no. Lola Sepúlveda, de la Mesa de Economía de Moratalaz, y no tengo ni idea. Sería que toca presentarte. Soy Celia, también de la Mesa de Moratalaz. Llamo con Natalia y si no mañana, ¿vale? Estás mejor, estás mejor. Ana Marín, de Moncloa de Vaca, de la Mesa de Auditoría. Un abrazo. José Fuller, de la misma mesa que yo, de Moncloa de Vaca. Yo soy una cosa privada, claro. Carolina Iría, dinamizadora de Foro Local de Tetuán. Y alguien quiere informarse. Andrés Cubillos, de la Mesa de Auditoría de Tetuán, también vengo verde. Carmen García, Mesa de Auditoría de Fuencarral. Vicente Murillo, Mesa de Auditoría de Fuencarral. Francisca Martínez, de Audita Usera. Vicente Losada, de Audita Usera, y tengo ideas sobre la contratación. Alfredo Sánchez, de Villaverde, también de la Plataforma Auditoría Ciudadana de Deuda, y bueno, tengo conocimientos básicos de la ley. Nicasio Terrón, de Audita Usera. José Manuel Díaz, de la Mesa de Servicios Sociales y Mayores de Hortaleza. Y sí conozco de contratación, he licitado, he gestionado contratos públicos, he sufrido las mesas. Covadonga de Castro, de la Mesa de Retiro, y no tengo ni idea. Yo, Rosa Porta, de Auditoría y de la Mesa de Cultura de Vicálvaro. Tampoco tengo idea. Manuel Romero, de Vicálvaro, tampoco tengo mucha idea. Sí. Santiago Mota, también de Vicálvaro, y la idea que tengo también es poca. Miguel Ángel Rubio, de Fuencarral, de la Mesa de Auditoría de Fuencarral del Pardo, no tengo idea. Esperanza Yagüe, de Auditoría Moratalaz. Pelayo Gutiérrez, de Auditoría de Arganzuela. De la Mesa de Presupuestos, es que los resultados de la mesa en el distrito son amalgados. Presupuestos participativos y auditoría de la deuda. Sí tengo idea de eso. Ana Valiente, de la Mesa de Cultura de Salamanca. Tengo también un poquito de noción. Mercedes, de la Mesa de Auditoría de Deuda y de Políticas Públicas de Tetuán. Más tarde se termina. Tres Vales, de la Mesa de Economía y Las personas que acaban de llegar, si nos importa, lo que estamos haciendo era decirnos el nombre, la mesa o el espacio del que venimos y si sabemos algo de contratación o no. Yo no sé nada de contratación, me llamo Ana y vengo de la Mesa de Moncloa de Vaca. Yo soy Francisca, vengo de la Mesa de Arganzuela, de Auditoría, y creo que no sé nada de contratación. José Antonio, vengo de Carabanchel, de la Mesa de Deuda. Muchas gracias. Sí, si era
sé que si sabíamos más o menos de contratación y por intentar que la explicación sea comprensible para todo el mundo. Bueno, me llamo Natalia Sancho, soy jefa del Departamento de Asistencia Técnico-Jurídica a la Contratación de la Dirección General de Contratación y Servicios, aquí de Tarea de Gobierno, Economía y Hacienda. Y bueno, mi objetivo es facilitar un poco la comprensión del proceso de contratación pública, explicaros en qué consiste, cómo contrata el sector público y fundamentalmente las administraciones públicas. En todo caso, cualquier duda que, si os parece, cualquier duda que tengáis que os vaya surgiendo, pues me lo decís y intentamos solucionarla. Y creemos que es más fácil así que dejarlo para el final, que luego igual ya se nos olvida la duda, ya no sabemos de qué iba, o vamos. Entonces, si os parece, vamos a hacer. Sí. Una pregunta, lo que vais a exponer, ¿vais a dar documentación? O lo digo por el tema de o tomar nota o... Estamos grabando y vamos hasta colgar, pasaremos después el enlace al vídeo, también para que podáis compartir, ¿no?, con vuestros compañeros y compañeras de la mesa, y os daremos algo de documentación de la segunda parte al menos, de la parte de metodología, de la exploración de cómo será el vídeo, ¿no? En principio no estaba preparada, pero bueno, si quieres prepararla por pero vamos, está en el vídeo. Y desde luego cualquier otra duda que también os puedo dar el correo y me planteáis cualquier consulta que os pueda surgir más adelante o dirigida a la Dirección General de Contratación. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a explicar primero cuál es el régimen que regula la contratación pública. Ya sé que es un poco más rollo de tal ley y tal otra, pero bueno, para que sepáis más o menos en qué nos basamos para la aplicación y del procedimiento de contratación pública. En primer lugar, a día de hoy está vigente el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Es una ley de 2011 y regula la contratación pública para sector público. El sector público, que es no solo las administraciones públicas, también las empresas públicas y también determinadas entidades que pueden ser consorcios o que pueden ser determinadas sociedades mercantiles, bueno, por hablaros así un poco para que sepáis qué regula. Aunque nosotros nos vamos a fijar en las administraciones públicas. Dependiendo de qué tipo de entidad sea, se aplicará más o menos la ley. Ahí desde las empresas públicas pues podemos poner en cualquiera que tengamos en el Ayuntamiento de Madrid, Calle 30 por ejemplo, habrá partes de la ley que no está obligada, no deberá sujetarse obligatoriamente a ellas, algunas sí, otras no. Las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Madrid está sujeto a todo lo que dice la ley. Aparte de ese texto refundido, también es importante el reglamento de la Ley de Contratos en las Administraciones Públicas, que es un reglamento del año 2000. Esa es la normativa estatal vigente ahora mismo. Luego, por otra parte, también en materia de contratación, desde luego tenemos que ajustarnos a lo que dice la Unión Europea. En materia de contratación ahora mismo se dictaron dos instrucciones en 2014, que son la 2014-24 y la 2014-23, relativas a contratación. Esas directivas tenían que haberse incorporado a los ordenamientos nacionales el 18 de abril de 2016. No ha sido así y ahora mismo está en tramitación un proyecto de ley para sustituir al texto refundido que os he dicho antes, de la Ley de Contratos de 2011, que incorpore todas las novedades que han recogido esas directivas de contratación. Entonces yo os voy a contar a día de hoy lo que dice el texto refundido aplicable, que es el de 2011, pero es verdad que mañana, de hecho, se aprueba en el Senado el proyecto de ley y luego tiene que volver al Congreso, que se prevé que a finales de este año se apruebe la nueva ley. Entonces yo os cuento lo que está a día de hoy del proyecto de ley, tampoco se puede adelantar gran cosa porque tampoco se sabe cómo va a terminar aún. Entonces, pues bueno, yo os cuento cómo estamos a día de hoy. La contratación debe regirse por determinados principios que están recogidos en las directivas de la Unión Europea, pero también recogidos en nuestro propio texto refundido, que son los principios de libertad de acceso a las licitaciones, los principios de publicidad, de transparencia y de no discriminación e igualdad de trato de los licitadores. Esos son los principios básicos que siempre tienen que presidir toda la contratación pública, tanto en este caso de las administraciones públicas como de otros entes del sector público que os hablaba antes. Eso sí, que en todos los procesos de contratación pública tiene que haber libertad de acceso a las licitaciones, que siempre que se cumplan determinados requisitos, como veremos ahora, se puedan presentar las personas físicas o jurídicas a los procedimientos, que haya publicidad.
desde el punto de vista de la comunidad o desde nuestro punto de vista, es la modalidad de contrato donde más influye la ideología política, en el sentido de que hay determinadas prestaciones de servicios que podría perfectamente gestionarlo el sector público, pero en cambio lo están cediendo a empresas privadas. En principio, la forma de estos servicios se determina por el Pleno. En el caso del Ayuntamiento se determina por el Pleno si esos servicios se van a gestionar de una manera o de otra. En principio, lo que hablábamos de que todos los servicios que se gestionan a través de un contrato son aquellos que no pueden gestionarse por medios propios. Y luego, dentro de las gestiones de servicio público hay distintas formas, hay distintas modalidades. Pero bueno, son líneas generales. Y sí que es verdad que cuando se apruebe el proyecto, cuando se apruebe la nueva ley, sabemos muy bien cómo va a quedar esa figura. ¿Sí? ¿Algo más? Por otra parte, entre estos contratos del sector público, todos los contratos de los que se habla, contrato de obras, de servicios, de suministros y demás, se rigen en todo por las leyes de las que hemos hablado. ¿De acuerdo? Son contratos administrativos y se rigen por esas normas. No os hablo de los contratos privados para no liarnos más, pero todos estos contratos que hemos hablado de obras, servicios, concesión de obra pública y demás, esos son contratos de sector público, contratos de carácter administrativo y se rigen en todas sus fases por la ley de contratos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las partes del contrato? Tenemos dos partes fundamentales. Una es el órgano de contratación y otra es la empresa. El órgano de contratación es aquel que tiene atribuida la facultad de celebrar contratos. Dentro del Ayuntamiento de Madrid, esa competencia le corresponde a la Junta de Gobierno. ¿Qué pasa? Que la Junta de Gobierno ha delegado esa competencia tanto en las áreas de gobierno como en los distritos. Dentro de las áreas de gobierno, ¿a quién le corresponde contratar? ¿Quién es órgano de contratación? En líneas generales, más de 60.000 euros el delegado o el concejal, y menos de 60.000 euros el director general correspondiente por razón de la materia. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia la hacemos, ¿quién será órgano de contratación? En las áreas de gobierno, 60.000 euros menos lo del director general competente, más de 60.000 euros el delegado. En los distritos el límite es el mismo, son 60.000 euros, más de 60.000 euros son los concejales, menos de 60.000 euros serán los coordinadores de los distritos, los órganos de contratación. ¿De acuerdo? El empresario. ¿Quién podrá contratar con la administración? Las personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y que acrediten que tienen una solvencia económica y técnica suficiente para poder contratar con la administración. Esos son los requisitos que tienen que cumplir los empresarios. Es decir, en principio, todo el mundo puede presentarse siempre que cumpla los requisitos que les exigimos para cada contrato determinado. Habrá contratos que tengan un importe y un importe más amplio, más alto, que necesiten empresas que tengan un importe más alto, una solvencia más alta para poder hacer frente a la ejecución del contrato, porque siempre estos requisitos de solvencia tienen que ser proporcionales. Habrá otros casos en los que sean contratos de un importe más bajo que exijamos una solvencia inferior para poder hacer frente a ese contrato. Ahora entramos en lo que son estos requisitos de solvencia. ¿Cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato tiene que ser, en todo caso, determinado. Y por otra parte, ya en las directivas de contratación, tanto en las directivas de contratación como se recoge en el nuevo proyecto de ley, tiene que intentar hacerse una división en lotes. No sé si os suena un poco lo de la división en lotes, una división en lotes del contrato. ¿Qué quiere decir? Está vinculada a lo que os contaba antes de la solvencia. La solvencia tiene que ser siempre proporcionada al objeto del contrato. Imaginaos que tenemos un contrato, volvemos a las actividades extraescolares, ¿no? Las actividades extraescolares del distrito de Carabanchel. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las actividades extraescolares podemos incluir idiomas, inglés, francés, puede haber otras actividades extraescolares de deportes o puede haber otras de manualidades. En ese caso, para intentar favorecer la participación de empresas que sean más pequeñas, de las pymes, tenemos que intentar hacer lotes. Hasta ahora era un poco más, hay que intentar hacerlo. A partir de ahora, si se aprueban esos términos, el proyecto de ley, sí o sí tenemos que hacer división de lotes, salvo que por un motivo muy justificado no sea viable hacer esa división de lotes.
Por ejemplo, con el ejemplo de las actividades extraescolares. Podríamos hacer 3 lotes, uno para actividades de manualidades, por ejemplo, otro para idiomas y otro para deportes, ¿no? Entonces, aunque sea un mismo contrato, que son actividades extraescolares de Carabanchel, imaginaos que este contrato tiene 300.000 euros, es un contrato que tiene un importe de 300.000 euros, imaginaos que dividimos 100.000 euros cada uno de los lotes, en el caso de que fuera así, ¿no? Es más fácil que empresas más pequeñas puedan participar, porque su solvencia tiene que ser proporcional a esos 100.000 euros de cada uno de los lotes y no a los 300.000 euros totales. No sé si me estoy entendiendo, ¿sí? Entonces es una manera de facilitar que las pequeñas y las medianas empresas puedan participar en estos contratos, sino de otra manera, en el momento en el que hay un único contrato de 300.000 euros, hay determinadas empresas que no van a poder participar porque no tienen la capacidad para hacer frente. Sí, dime. También entiendo que sería pues para evitar que una gran empresa después contrate en peores condiciones a empresas más pequeñas que puedan llevarlo a cabo, ¿no? Como se hacía antiguamente, que se contrataba una empresa de estas multifunciones que hacían de todo y que después destinaban una parte súper pequeña que son empresas que llevaban la gestión, ¿no? Para evitar también un poco eso, ¿no? Sobre todo la finalidad, en principio, de acuerdo con lo que dicen las directivas, es facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que luego la subcontratación depende en cada pliego de cláusulas, que es uno de los documentos que rige el contrato, ahí se podrá determinar si se admite o no se admite la subcontratación. Es verdad, como dices tú, que normalmente si es una empresa más pequeña, pues igual va a subcontratar menos, pero bueno, depende de la subcontratación, depende de los términos que se establecen. Hay determinados contratos en los que no se permite la subcontratación. Sí. Esto de la división en lotes, sobre todo estás haciendo énfasis por lo que contiene la ley que se va a aprobar en breve, o la nueva ley, o ya sería retroactivamente de que ya se tendría que haber estado aplicando lo de la división en lotes. Por el efecto directo que tienen las directivas comunitarias, que es... a ver cómo explicaros. El efecto directo, las directivas comunitarias, lo que se hablaba antes, se aprueban, estas se aprobó, son de 2014, se aprueban en su momento, ya había un plazo para incorporarlas a nuestros ordenamientos nacionales hasta 2016. No se pudo hacer en el caso de España, o no se cumplió. Entonces, hay determinadas normas que una vez que se ha cumplido el plazo para esa incorporación a los ordenamientos internos, la transposición que se llama, se apliquen directamente sí o sí. Hay determinadas normas. Entre ellas estaba la división en lotes, que la división en lotes sí que tenía que ir ya. Entonces sí que tenemos una división en lotes, tenemos que hacer una división en lotes en nuestros contratos, salvo que justifiquemos que por lo que sea, por su propia naturaleza, no tenga sentido esa división en lotes. Pero desde luego ahora sí en la nueva ley se va a incorporar lo que dicen las directivas, se va a incorporar que esa división, por ahora, en el caso de que se apruebe así, de que esa división en lotes tiene carácter obligatorio. Sí. ¿Y cuál es el criterios para establecer la cuantía de los lotes? Quiero decir que, claro, si es un criterio subjetivo o es un criterio objetivo, porque, como tú has explicado, 300.000 euros. Alguien tiene que establecer que son 3 lotes de 100.000, pero también podrían ser 6 de 50.000. Desde luego, o no tiene por qué ser todos los lotes la misma cuantía. Claro. Es un ejemplo, primero, sí, pero que puede ser, tiene que ver con la naturaleza de los lotes que vamos a hacer. Dependiendo, pues, volviendo al mismo ejemplo de las actividades extraescolares, podemos decir, pues el lote de idiomas es por lo que hay que por lo que cobran los profesores de idiomas o demás, igual, o porque hay muchas más horas de idiomas que las que puede haber de manualidades, va a ser un lote económicamente más alto que el lote de manualidades, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las prestaciones que va a tener cada lote, a partir de ahí hacemos la división. Y luego la división, por ejemplo, puede ser pues por criterios, los criterios que se nos ocurran, que sean lógicos para dividir. Pueden ser criterios territoriales, imaginaos que son algo que sea para todo el Ayuntamiento de Madrid, pues lo dividimos en distritos o lo dividimos pues si son las escuelas infantiles, cada una de las escuelas infantiles que tiene el distrito. Los lotes que un poco que se le pueden ocurrir al gestor teniendo en cuenta criterios más o menos lógicos, pero no tiene que seguir unos criterios determinados para que económicamente alcance una cantidad o no. Es simplemente lo que... O sea, que deduzco que quien los establece sería, como tú has establecido, tú no, el que
que si es más de 60.000, el que establecería el criterio para distribuir los lotes. Sí, aunque... Quiero decir, no hay una norma que diga que para lotes de importe de tal se establecerán 5 lotes, para importe de cual 10 lotes. No, es un criterio subjetivo. Y de hecho, imaginar las actividades extraescolares, puede que en el distrito de Carabanchel se decida hacer 3 lotes, pero puede que en el distrito de Arganzuela, por su propia naturaleza, por la población, se decida hacer unos lotes distintos. No tienen que coincidir, tienen que ser lotes que entiendas que responden a las necesidades de contrato y que tengan prestaciones diferenciadas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Algo más que vamos? Eso coincide con la división en lotes del contrato integral de limpieza, por ejemplo. Eso es una división en lotes. Claro, pero ahí es territorializada en realidad, ¿no? Porque abarca 3 distritos más o menos por cada uno de los lotes que se han licitado. Sí, no sé exactamente cómo ha quedado, pero sí que es verdad que uno de los criterios que se puede utilizar para la división en lotes son criterios territoriales. Al fin y al cabo también puedes pensar pues, bueno, que el servicio puede ser mejor cuando esa empresa, por lo que sea, está con 3 distritos que son más cercanos, por lo que sea, cada uno puede tener unos motivos o puede tener otros. Yo creo que no. En ese caso, por ejemplo, Arganzuela en el lote 2 está en conjunto con Chamberí y con Chamartín. Nada mal dispar, debe ser casi alfabético. No te puedo decir porque no sé exactamente cuál ha sido la motivación para la división. En principio tiene que ser una división que se base en determinados criterios que hagan más eficiente al final la gestión de contratos y sobre todo que lo que les decía antes, que facilite la participación de pequeñas y medianas empresas. ¿Hay un tope mínimo? No, en principio no, pero bueno, dentro de una lógica se entiende que no sea algo, porque si no, no tiene sentido hacer una licitación entera y sobre todo porque ninguna empresa igual le va a interesar si es algo muy pequeño. Si son prestaciones muy pequeñas pueden absorberse por otro de los lotes, pero en principio a día de hoy no hay un tope mínimo para todos los lotes. Sí. ¿Y esos criterios vienen en el pliego de condiciones? Sí, ahora os paso un pliego para que veáis más o menos cómo es. Todos estos criterios de solvencia, que hablaré un poco más adelante de ellos, viene todo en el pliego, viene todo recogido en los pliegos que les he contado. En los contratos de servicios públicos hay alguna garantía que se establezca para que los trabajadores, en caso de no sufran unas condiciones de las condiciones del contrato a la baja, por ejemplo. Perdón, no te entendí. Vamos a ver, en algunos contratos se ha observado, y eso hemos visto, que los contratos que se hacen a la baja temerarios y los que pagan las consecuencias son a los de los trabajadores que se contratan con unas condiciones dignas también para ellos. Entonces, ¿hay alguna aplicación para ese tipo de cosas? Pues ahora mismo en el nuevo proyecto de ley sí que se hace bastante hincapié en que os digo que todavía no está aprobado, está todavía en tramitación, esa reserva la guardona que no sabemos lo que va a pasar al final, pero cubriendo bastante que los trabajadores cobren conforme al convenio colectivo que sea aplicable, ya sea el de la empresa, ya sea el sectorial o demás. Entonces parece que se está recogiendo esa precaución, pero bueno, tenemos que ver en qué queda. No, hasta este momento eso no se cumplía, porque en realidad ni habría subrogación de los trabajadores que estaban contratados por una empresa cuando esa empresa cuando cambiaba la actividad por otra empresa en la siguiente licitación, supongamos una licitación bianual. Cuando se volvía a sacar a concurso no era la misma empresa la que era adjudicataria. No ser adjudicataria se excluía absolutamente esa subrogación de los empleados que había contratados por la anterior empresa y las cláusulas sociales eran difícilmente asimilables, ¿no? O sea, esperamos que todo eso vaya mejorando. Que la subrogación a día de hoy es una subrogación que opera a través de la ley, que la impone la ley en determinados sectores o la impone el convenio colectivo. Entonces, en los casos en los que hay subrogación, bien por ley, bien por convenio colectivo, la subrogación tiene que operar con independencia de la administración, porque es una subrogación laboral, al fin y al cabo, ya no entra tanto en el terreno de la contratación pública como tal, sino en un terreno laboral de derecho privado entre los trabajadores y la empresa.
todos estos temas sí que pueden estar recogidos en los pliegos de condiciones que, por ejemplo, en este caso haga el ayuntamiento para un tipo de contrato. ¿O se tiene que ajustar a algo? La subrogación no. La subrogación viene o recogida por ley o viene recogida a través de un convenio colectivo. ¿Nunca podría el ayuntamiento establecer entre sus...? A día de hoy se pronunció el Tribunal Supremo diciendo que no es posible hacer una subrogación que sea de carácter contractual. A día de hoy está pedida subrogación legal por ley directamente o la establecida en el convenio colectivo, igual que los trabajadores de limpieza tienen, los trabajadores de mantenimiento, por ejemplo, no se establece de acuerdo con lo que establece su propio convenio colectivo. Entonces hay unas bases que marca el Estado central para toda la administración y luego tiene una variación cada entidad, cada ayuntamiento, comunidad, etc. O es todo tiene que estar marcado en base a lo que tiene que ser en materia de subrogación. Algo en general. Sí. Hay unas directrices y luego hay posibilidades cada entidad de manejarse con unas condiciones. Exactamente. Para lo que sea, sí. Para todo. Lo mismo que os decía antes de contrato de actividades extraescolares de Carabanchel, puede que, aunque el objeto sea muy parecido, puede que no sea el mismo que el de Salamanca. Puede que las necesidades de los niños de Carabanchel no sean las mismas que las de los niños de Salamanca, entonces va a haber actividades distintas, puede que los lotes sean distintos, puede que se haga hincapié en determinadas cosas en un pliego que en el otro no se va a hacer. Entonces, dentro de determinadas normas que son genéricas y que tienen que aplicarse sí o sí, hay luego cierta libertad de acción para que cada uno responda, articule el contrato para responder a esas necesidades que tiene realmente. Pues decía que hay determinados contratos de servicios sociales que en determinados distritos son de importe muy alto y en otros son de importe más bajo, pues porque las necesidades son diferentes. Sí. En el caso de prórroga de un contrato, ¿es posible la modificación de las condiciones de un pliego? No. Las prórrogas, ahora os iba a hablar de la prórroga, la prórroga se caracteriza porque tiene que mantener las mismas condiciones que ha tenido el contrato original. Tiene que ser exactamente igual. Simplemente se prorroga durante el tiempo que se ha acordado de prórroga, pero en ningún caso puede modificar ninguna de las condiciones. Oye, una duda con eso. Sí, perdón. Un segundo, que estaba ya... Tendría que siguieras, porque si no... Vale, eso es para que lo estás actuando en ese momento. De acuerdo, pues seguimos ahora. Si queréis hacemos la última y seguimos, sí. Una pregunta. Tú estás hablando, por ejemplo, de los centros deportivos, que hay centros que son de gestión privada y centros de gestión pública. Sí. Los centros de gestión privada tienen un personal... No se oye. No se oye nada. Los centros de gestión privada tienen un personal que estará homologado al de gestión pública. Y tendrían que cobrar lo mismo, porque si no habría una discriminación, ¿o no? No tendría por qué, porque uno es de gesto, pero bueno, de todas formas, eso tendremos se regiría por otras normas distintas. Claro, habría que, porque claro, se pone una discriminación y aparte pues yo creo que tendría que tener una homologación del convenio del público de que perciben sus trabajadores al mismo que los perciben, parecido a lo que tienen en los contratos privados, la gestión privada, perdón, los privados. Entonces, a día de hoy va... Perdonad un segundo, disculpad. Yo os pediría que intentáramos reservar las preguntas para el final. Vale, venga, de tal modo que podamos tener... Porque lo importante de esta expresión era tener una secuencia completa del proceso de contratación. Si vamos como... Te agradezco que vaya, pero de tal modo que no perdamos el hilo, que yo creo que es importante. ¿Vale? Entonces, y además no sea que la pregunta me la respondan después. Entonces vamos a esperar a que termine toda la exposición y ya tenemos media hora para resolver dudas. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a seguir entonces. La duración, os iba a hablar de la duración del objeto del contrato, dependerá desde luego de la naturaleza de nuestro contrato, de las prestaciones objeto del contrato. Se pueden acordar una o varias prórrogas y sí que es verdad, como hablamos ahora mismo, que cuando hay una prórroga tiene que mantenerse exactamente igual en las mismas condiciones que en el periodo inicial. ¿De acuerdo? Porque el pliego, ahora os lo pasaré, las condiciones que vienen recogidas en el pliego van a ser las mismas, entonces vamos a tener el mismo tratamiento. Lo que pasa es que ya hemos fijado en el pliego.
La posibilidad de prórroga, como todo, lo tenemos que fijar en el pliego. Habrá contratos que den lugar a prórroga, otros que no sean susceptibles de prórroga. El precio del contrato debe ser en todo caso cierto y debe ser adecuado al efectivo cumplimiento del objeto del contrato. Y tendrá que fijarse el precio por parte del órgano de contratación conforme a los precios del mercado. Ese es el precio de origen que se fija por la administración. Entendemos que, como hablamos otra vez de las actividades extraescolares, que esas actividades extraescolares son de 300.000 euros. Pero luego puede haber una oferta económica a la baja, que baje ese precio y que llegue a menos. Ahora lo veremos, ¿no? Pero en principio, cuando nosotros estamos haciendo el precio el importe del contrato, lo que entendemos que cuesta como mínimo la ejecución de nuestro contrato, lo tendremos que determinar, ¿de acuerdo? Y todo conforme a los precios del mercado. Luego vamos a entrar ya en cuáles, ya hemos visto las cuestiones generales de los contratos, cuál es el procedimiento de contratación. Hay distintas fases. Tenemos la fase de preparación, la fase de selección del contratista, la fase de adjudicación y por último la fase de ejecución. Os voy a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fase de preparación? Hay distintas tramitaciones, puede haber lugar a distintas tramitaciones de contratos. Está la tramitación ordinaria, la tramitación urgente y la tramitación de emergencia. Una tramitación ordinaria, como norma general, puede ser 6-8 meses de procedimiento hasta que se adjudica el contrato. ¿De acuerdo? Con todos los trámites que conlleva, cómo tenemos que ir preparando todo, hasta que se adjudica el contrato. La tramitación urgente. Eso es para contratos de necesidad inaplazable o cuya adjudicación debe acelerarse por motivos de interés público. Tramitación urgente. Puede que al final, cuando está terminando el año, queda poco para terminar el año, contemos con un importe económico con el que no contábamos en un principio. Entonces, sí que puede justificar, es una tramitación urgente de un expediente. No he podido preverlo con anterioridad porque no tenía dinero para ejecutar el contrato. ¿De acuerdo? No sirve como tramitación urgente para que os hagáis una idea. Yo antes estaba en asesoría jurídica y nos presentaron un contrato, era una cabalgata de Reyes, y presentaban tramitación de urgencia. La tramitación de urgencia se caracteriza porque la mayoría de los plazos se reducen a la mitad, entonces claro, pasa mucho más rápido, ¿no? Porque en principio hay una necesidad inaplazable o debe acelerarse por motivos de interés público la adjudicación del contrato. Entonces era una cabalgata de Reyes que nos la presentaron más o menos en octubre. Quedaba un montón de tiempo, había que hacerlo muy rápido en principio y querían una tramitación de urgencia. Pero claro, octubre, casi noviembre, para que fuera el 5 de enero, pues había muy poco plazo. Y la justificación que daba la tramitación de urgencia era que si no se tramitaba de manera urgente, no podía celebrarse el contrato antes de la llegada de sus majestades los Reyes Magos. Vamos a tener que intentar que sea un poco más serio la tramitación de urgencia, que solamente es para esos supuestos determinados. Y luego está la tramitación de emergencia. Esta tramitación de emergencia es solamente para acontecimientos catastróficos, supuestos de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. Esta tramitación de emergencia, porque se caracteriza porque no tenemos que hacer ni siquiera un expediente administrativo, y de contratación porque está la necesidad que se tiene que empezar cuanto antes a ejecutar. Esas son las tramitaciones. La normal, desde luego, es la ordinaria. ¿Qué incluye toda tramitación ordinaria? En toda tramitación ordinaria tenemos que tramitar un expediente de contratación. ¿Qué incluye el expediente de contratación? Incluye un informe de necesidad e idoneidad en el que justifiquemos que realmente tenemos esa necesidad de hacer unas actividades extraescolares en Carabanchel y que no tenemos medios suficientes propios para hacerlo. Tenemos que hacer, tiene que haber un crédito presupuestario, desde luego, el dinero que necesitamos para poder ejecutar el contrato. Tiene que realizarse un estudio económico porque creemos que el importe del contrato tiene que ser uno u otro, es decir, desglosando todos los componentes de ese estudio económico. Y luego tiene que haber dos pliegos: el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El pliego de cláusulas administrativas particulares, que incluye los pactos y condiciones definidores de los derechos de las partes. Pliegos, ahora os voy a pasar uno. Hay en el Ayuntamiento de Madrid, como casi todas las administraciones, hay modelos tipo de pliegos. Entonces hay una parte que es común a todos, que es todas y que todos tenemos que incluir lo mismo dentro del Ayuntamiento de Madrid, y luego está el anexo 1, lo que marca así, en página 41,
requisitos o ir definiendo cuáles son las condiciones de nuestro contrato. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Entonces ahí ya vamos determinando cuál es el importe, cuál es el plazo de duración, si va a tener o no prórroga, quién es el órgano de contratación, cuáles son los requisitos de solvencia, todos los requisitos del contrato. Y luego está por otra parte el pliego de prescripciones técnicas. En este pliego de prescripciones técnicas se determinan las condiciones que van a regir la realización de las prestaciones del contrato y definir las calidades de estas prestaciones. En el ejemplo, vamos a poner otro de talleres culturales. En un contrato de talleres culturales, en el pliego de prescripciones técnicas se determinará qué clases queremos, si queremos clase de esgrima, queremos clase de natación o queremos clase de bolillos, de encaje de bolillos, y qué duración va a tener las clases, qué tipo de profesionales queremos para dar las clases, todos esos requisitos que ya son de cómo se va a ejecutar el contrato. Esto en el pliego de prescripciones técnicas, la parte técnica, por decirlo de alguna manera. En el pliego de cláusulas administrativas particulares, todas las cosas comunes de derechos y condiciones de las partes. ¿De acuerdo? Fase de selección de contratista. Una vez que nosotros tenemos nuestro expediente de contratación, hemos aprobado nuestro expediente de contratación con sus pliegos y demás, hemos definido lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, empieza la fase de selección del contratista. ¿Cómo lo hacemos? Hay distintos procedimientos. El procedimiento abierto, el restringido, el negociado y el de diálogo competitivo. El fundamental, el que se suele utilizar, aunque se establece que los generales son el procedimiento abierto y el restringido, el que más se utiliza desde luego es el procedimiento abierto. El procedimiento abierto, ¿por qué se caracteriza? Porque cualquier licitador, cualquier empresa, cualquier empresario que cumpla con las condiciones establecidas en el pliego puede presentarse a la licitación. ¿De acuerdo? A diferencia, por ejemplo, del procedimiento negociado, en el que es la propia administración la que invita a determinadas empresas a participar en el procedimiento y a partir de ahí con ellas negocia cuál va a ser los términos cuál de las empresas va a ser la empresa adjudicataria. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento negociado. El procedimiento negociado solo puede darse en determinadas situaciones, en determinados casos muy determinados. La norma general es procedimiento abierto en el que todo licitador, toda persona física o jurídica que cumpla las condiciones que le hemos exigido en el pliego puede participar. ¿Cómo sabemos? Yo soy una empresa que se dedica a los talleres culturales. ¿Cómo puedo saber dónde va a salir un contrato de actividad de talleres culturales? Se tiene que publicar en el perfil del contratante del Ayuntamiento en nuestro caso del Ayuntamiento de Madrid, es una página web en la que se cuelgan todas las licitaciones que se llevan a cabo. Se tiene que publicar bien en el boletín oficial del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente, según los casos, y luego en determinados contratos de un importe superior, también en el diario oficial de la Unión Europea. Son los contratos que se llaman SARA, contratos sujetos a regulación armonizada, que son importes pues, en servicios y suministros superiores a 209.000 euros y en los de obras 5.225.000. En esos casos, además de publicidad a través del perfil del contratante y en el boletín oficial del Estado de la Comunidad Autónoma, también tendremos que publicarlo en el diario oficial de la Unión Europea. Dependiendo de si lo publicamos en el diario oficial de la Unión Europea o no, los plazos para presentar las ofertas serán mayores o menores. ¿De acuerdo? Más o menos para no... Ya bastante información os estoy dando para dar resultados. Forma de presentación. ¿Cómo presentamos nosotras nuestras proposiciones? Un máximo de 3 sobres. El primero se refiere a la documentación administrativa. El segundo, a los criterios, en el caso de que haya, porque a veces no hay, criterios no valorables en cifras o porcentajes. Y el tercero, o criterios subjetivos. Y el tercero, en los criterios que sí que son valorables en cifras o porcentajes, o criterios objetivos. Así, en líneas generales. El sobre 1, el que decimos de la documentación administrativa. Cuando antes os decía que solo pueden contratar con el ayuntamiento las personas físicas o jurídicas que cumplan determinados requisitos, que tengan plena capacidad de obrar, es decir, que tengan su escritura de constitución, que determine que tiene un objeto social que se adecua al objeto de nuestro contrato, que no tenga prohibiciones para contratar. Las prohibiciones de contratar se determinan en los registros de licitadores
cuando han incumplido determinadas o han incurrido en determinados incumplimientos las empresas y entonces no pueden durante un periodo contratar con las administraciones públicas. Y cuando cumplan la solvencia. Es lo que se hablaba antes de la solvencia. Solvencia económica y solvencia técnica. La solvencia, en esta fase lo que queremos saber es si el empresario, esa empresa tiene capacidad suficiente para ejecutar nuestro contrato. Entonces, todos los requisitos que tenemos que recoger de solvencia siempre serán los recogidos en la ley, tenemos que ajustarnos a lo que dice y tienen que ser proporcionales al objeto de nuestro contrato. Lo que hablábamos antes, que si es un contrato de 100.000 euros, pues no podemos pedir una solvencia que la empresa tenga una solvencia de 3 millones de euros porque va a ser desproporcionado. Realmente no necesitamos una empresa de 3 millones de euros para ejecutar nuestro contrato de 100.000. ¿De acuerdo? Y luego la solvencia técnica, hay otros requisitos de solvencia económica, pero por aligerar un poco. Y dentro de la solvencia técnica, entre otros requisitos, puede exigirse que tengas unos profesionales determinados con una capacitación determinada y con una experiencia determinada, o también puede exigirse número de trabajos o ciertos trabajos realizados que estén vinculados con el objeto de nuestro contrato, que se hayan realizado otras actividades extraescolares, otros talleres culturales, dependiendo de qué contrato, con anterioridad. ¿De acuerdo? Esos son requisitos de solvencia. Entonces, ahí sí que lo recogemos dentro del anexo 1, hay un apartado que es solvencia, en el que recogemos para nuestro contrato lo que pedimos. Imaginaos que es nuestro contrato que pedimos que tenga una solvencia económica de 100.000 euros, un volumen anual de negocios de 100.000 euros y que tenga, por otra parte, como solvencia técnica, que haya realizado trabajos también de talleres culturales. Esas empresas sí que podrán seguir en la licitación. Las empresas que no cumplen esos requisitos no podrán. Entonces, si bien lo que decíamos antes, hay libertad de acceso a las licitaciones, tú puedes presentarte siempre que cumplas esos requisitos que son necesarios para la ejecución del contrato, porque entendemos que por debajo de esos requisitos la empresa no va a estar capacitada para ejecutar nuestro contrato. ¿De acuerdo? Por otra parte, ese es el sobre de documentación administrativa. ¿Quién evalúa los sobres todas las ofertas que se presentan? Las mesas de contratación que se forman. Entonces hay una mesa de contratación, se evalúa toda la documentación que se ha presentado y las empresas que cumplan con esos requisitos nos excluyen y continúan en la licitación. Si vemos que alguna empresa, si hemos pedido una solvencia de 100.000, tiene una solvencia de 20.000, pues la tenemos que excluir de la licitación y no puede continuar. En la siguiente fase, lo que os decía, ahora ya entramos en la fase de adjudicación de contrato. Tenemos criterios que pueden ser subjetivos o criterios objetivos. Sí o sí, el criterio que necesariamente tiene que haber en toda licitación es el precio. ¿De acuerdo? Siempre tiene que haber uno de los criterios que hay, tiene que ser el precio. Y luego, fuera de los criterios que no son precio, en principio puede haber criterios que sean de carácter subjetivo o criterios que sean de carácter objetivo. Dentro de los criterios subjetivos son aquellos que no son evaluables mediante aplicación de una fórmula matemática. Por ejemplo, puede ser la calidad del proyecto educativo que hemos presentado. Podemos decir que se valoran determinados aspectos, pero no es algo automático. En cambio, otro criterio objetivo que no sea el precio puede ser, por ejemplo, si tenemos talleres culturales y te pido que me tienes que dar clases de inglés y francés, aparte de eso yo te puedo puntuar y decir que si me das clases de alemán, yo te doy 10 puntos en la licitación. ¿De acuerdo? Eso sí que es automático, porque si me ofertan las clases de alemán vas a tener los 10 puntos y si no, no los vas a tener. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Entonces, en esta parte de los criterios puntuamos. Se determina en el pliego qué puntuación le vamos a dar a cada uno de los criterios. Y a partir de ahí, una vez que terminamos, pasamos el sobre de los criterios no valorables, en el caso de que haya, y luego se abre el sobre de los criterios valorables en cifras o porcentajes. Una vez que sumamos los puntos que hemos conseguido en cada uno que ha conseguido cada una de las empresas licitadoras, se hace una propuesta de adjudicación. La mesa de contratación dice, esta empresa es la que ha tenido una puntuación más alta, por lo que propongo que el contrato se adjudique a esta empresa. Y a partir de ahí, en el caso de que sea así, el órgano de contratación adjudica el contrato a esa empresa. ¿De acuerdo? Y luego, para terminar, para no continuar más por ahora, sí, más o menos. Vale. Luego se iniciaría la fase de ejecución del contrato dentro de las condiciones que hemos determinado, tendrá que ejecutarse tal cual. En el caso de que no ejecuten conforme lo que hemos dicho, también se puede recoger en
se debe recoger en el pliego penalidades. Penalidades por ejecución defectuosa o por demora. Si yo te digo que tienes que cumplir tales plazos y no los cumples, yo podré imponerte una penalidad, como si fuera una sanción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que puede ser de hasta el 10% del presupuesto del contrato. Y en el caso de que me estés ejecutando defectuosamente, tendremos que especificar qué penalidades concretas pueden dar lugar a penalidad. No podemos decir la mala ejecución de contrato, no tenemos que decir exactamente esto, lo otro, la falta de asistencia de uno de los profesores o lo que esperamos, lo que consideramos que es más importante y su cumplimiento puede dar lugar a penalidad. Y luego la ejecución de contrato, durante la ejecución de contrato puede, en determinados casos, que tenga lugar una modificación de contrato. Antes la reforma que hubo en materia de modificación era relativamente más fácil hacer modificaciones de contratos. Desde la reforma que hubo en esta materia están muy limitadas estas modificaciones. O puede ser de cosas muy concretas que hayamos recogido en los pliegos o de supuestos imprevistos que de repente surjan y que justifiquen realmente esa modificación. Tiene que ser en todo caso conforme a lo que establece la ley. Y por último, la extinción de contrato cuando se produce. Se produce cuando se ha ejecutado tal cual, bien, estupendamente, en el tiempo de duración, o se produce también cuando se concurren determinadas causas de resolución. ¿Qué causas de resolución puede ser? Pues puede ser la muerte o la incapacidad sobrevenida del empresario físico que te esté prestando la ejecución, puede ser también la disolución de la empresa que te lo esté prestando, puede ser el mutuo acuerdo, siempre que no haya otra causa, el incumplimiento de alguna de las condiciones esenciales que se haya calificado como tal y que se haya previsto que puede dar lugar a la resolución del contrato, o puede ser incluso la demora en el pago por parte de la administración superior a determinados plazos en determinados contratos. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las causas de extinción de los contratos. Luego hay causas de extinción específicas para cada tipo de contrato. Pero en términos generales, eso es más o menos lo que he podido el procedimiento de contratación. ¿De acuerdo? Ahora contadme que... Sí. Sí, ¿cómo se forma la mesa de contratación? Vale, la mesa de contratación normalmente está presente, el órgano de contratación, ya sea el concejal o el coordinador o director general, dependiendo si estamos en un área o un distrito, o la persona que le sustituya. Luego hay un representante de intervención, hay un representante de asesoría jurídica y luego hay vocales técnicos. En el caso de las áreas de gobierno sí que los miembros, los letrados de asesoría jurídica se desplazan a las mesas. En el caso de los distritos no, porque es inviable, entonces ahí en ese caso sí que uno de los, creo que es el secretario del distrito, asume la representación de asesoría jurídica. Lo que no os he contado antes es que una vez que tenemos los pliegos redactados, nuestros pliegos aprobados, antes de publicarlos en el perfil de contratante y demás, y que empiece la licitación, han pasado por informe de asesoría jurídica y ha pasado por informe de intervención. ¿De acuerdo? Eso se me había oído. Sí. Tú tienes un contrato de hacer una obra. Vale. Entonces la empresa hace la obra, se supone que se paga cuando se termina de hacer esa obra. Los términos del pago también se determinan en el pero puedes ir pagando conforme vaya presentando facturas y demás, conforme haya escrito el pliego, sí. Pero ¿hay alguna valoración de que esa obra está bien hecha, no está bien hecha? Tiene que valorarse también, tiene que valorarse. Sí. ¿Hay un informe técnico? Sí, está recogido en la ley, está recogido en los pliegos que tiene que, claro, tú recepcionas las obras y según las facturas tienes que comprobar que realmente lo que te están tanto en eso como en ese contrato o cualquier otro servicio, tú pagas a la vista de los trabajos realmente ejecutados. Entonces, en el caso de que no te hayan ejecutado lo que tú estás pidiendo, no... Claro, porque puede haber una serie de facturas que efectivamente dicen que se ha gastado determinado dinero, sí, pero luego las obras están mal hechas. Desde luego hay que ir, sí. O sea, hay un informe técnico. Sí, tiene que ir comprobándose que sí. ¿Y quién lo comprueba? Sí. ¿Y quién lo comprueba? ¿Quién lo comprueba? Pues hay una figura en cada contrato que es el responsable del contrato, que es el que tiene que asegurar la buena marcha y que la ejecución se hace conforme a lo que se está pidiendo en el propio pliego. En el propio pliego y en lo que muchas veces te ha ofertado el que al final ha sido adjudicatario del contrato, porque imaginaos. Pero también digo que si
eres el adjudicatario, tú sí o sí me tienes que prestar las clases de alemán. En el caso de que no las estés prestando, pues entonces te las puedo pagar y se puede, ni estoy ejecutando conforme a eso. Entonces tiene que ser a través de los normalmente dentro de los contratos está el promotor del contrato, que puede ser cultura, servicios sociales, obras, dependiendo de dónde estemos, y luego está el servicio de contratación. El promotor de contrato es el que ve la parte técnica del contrato y el servicio de contratación es el que ve la parte más jurídica, con independencia que luego órgano de contratación sea uno o sea otro. ¿De acuerdo? Y el líder en esta pregunta nos asegura como una especie de equipo técnico, persona técnica que hace una revisión de esa ejecución y una evaluación. Porque en la realidad nos estamos encontrando con que es un motivo un poco también de que en muchas ocasiones no se hace una adecuada evaluación y seguimiento y evaluación de los contratos que se asignan y claro, no sabemos si eso es una bueno, qué recursos tiene que proveer el ayuntamiento para que haya un adecuado seguimiento de evaluación de las obras que se ejecutan, cuáles o de los contratos que se ejecutan. En principio a través de la figura del responsable de contratos es el que tiene la responsabilidad de cuidar de la ejecución de contrato. Luego, dependiendo del contrato, pues puede hacerse, pues se puede establecer, no se establece normalmente nombres y apellidos en el pliego de contrato, porque puede ser la persona que esté mañana y demás. Entonces, en principio son el equipo gestor, el promotor, el que tiene que comprobar. Sí, una cosa, también en el Ayuntamiento de Madrid, para el caso de las obras existe fiscalización material, que los técnicos de la intervención pues se desplazan a la obra, a la recepción de la misma y fiscalizan. Lo que pasa es que, claro, el alcance de eso, una vez realizada una obra, pues es limitado en cuanto a calidades y todo eso, que bueno, hay plazos de garantía. Y la fiscalización que se realiza en el Ayuntamiento yo creo que es muestral, no van a todas las obras que se recepcionan. Sí. Claro, por eso pasa eso. Ya, pasa lo que pasa. Así está pasando lo que está pasando. O sea que no sé. El informe técnico final no está firmado por una persona como tal. Sí, que está firmado con independencia, que no será el responsable de contrato, el responsable de la obra en ese caso, pero no se especifica a lo que iba a que no se pone nombre ya. El pliego dice lo va, es fulanito que lo va. Sí. Bueno, no sé si has terminado ya o por no interrumpir. Creo que ha terminado. Sí, vale. Creo que ha terminado, ¿no? Sí, he intentado. Vale. Entonces, yo es que vamos, que felicidades por la intervención, pero lo que yo sobre todo me gustaría es que entre lo que tú has explicado y luego lo que uno se encuentra en la realidad hay diferencias sustanciales. Entonces, quería, por ejemplo, si supuestamente y legalmente hay esas digamos, intervenciones o fiscalizaciones al término de la obra, ¿cuál es el motivo por el cual determinadas obras tienen unos sobrecostes que están por encima de incluso 10, 15 o 20 veces más de lo que inicialmente se había establecido en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas? Y por poner un ejemplo, pues nosotros que somos de Useras, por ejemplo, la caja mágica, ¿no? Es un ejemplo. Es decir, nos acaba de entender que si ha habido un pliego de prescripciones técnicas y un pliego de cláusulas administrativas, etcétera, etcétera, correctamente hecho y ha habido un seguimiento, etcétera, etcétera, que haya una desviación y todavía este subyúdice por parte de, me parece que es de FCC, todavía 30 millones de euros que según ellos tienen que cobrar por un exceso de sobrecoste en la obra, ¿no? O llamemos, o la M30, por poner otro ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería una pregunta. Y la otra que no has mencionado y que no conozco la problemática a nivel del ayuntamiento, pero que, como ya he dicho antes, sobre todo en lo que más estoy auditando por otro grupo, que es el de Auditoría en Sanidad, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que son los contratos menores. Entonces, este es un tema, es un tema que es de gran preocupación porque, por ejemplo, en el año 2016, en la Comunidad de Madrid, solamente la Consejería de Sanidad ha adjudicado 447.000 contratos menores, que eso contrasta con los 1.440 que ha hecho mediante concurso de licitación. Es decir, una cantidad sobredimensionada brutal. Yo no conozco la realidad
esté pasando o haya pasado situaciones similares, ¿no? Sobre todo me gustaría si podrías hablar un poco de los contratos menores, porque digamos, en lo que nosotros estamos viendo o auditando de sanidad, pues esa es un poco la puerta por la que mucha gente, y no digo qué tal, pero por la que muchas se están fraccionando contratos precisamente para adjudicar a mis amiguetes. Entonces me gustaría un poco, si puedes hablar de ello, y cuáles son las vías por las cuales un contrato menor se podría distinguir. Porque claro, nosotros hemos encontrado esos 447.000 contratos. ¿Cómo puedo yo identificar de esos 447.000 cuáles serían realmente fraccionamientos de contratos que podrían haberse hecho por la vía del concurso de licitación y no se ha hecho porque por lo que sea, ¿no? Pero supuestamente para adjudicarlo al que yo conozco y es mi amigo? Si lo podrías explicar. Sí, lo primero que contabas de las modificaciones es lo que os decía antes, que la redacción anterior que había antes de la última reforma, que en materia de modificación, que creo ahora mismo que es de 2010, antes era mucho más fácil hacer una modificación de contrato. Por eso los precios se incrementaban respecto al original. Me imagino, no sé de cuándo será el contrato de la caja mágica, no sé si ese es el caso, que probablemente sea anterior a 2010. Es anterior a 2010. Es verdad que era bastante más fácil hacer modificaciones por motivos de interés público, se justificaba de forma más... la ley permitía hacer esas modificaciones de forma más fácil, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que las modificaciones están muy tasadas, tienen que ser o específicamente las recogidas en el pliego y siempre que sean claras, precisas, inequívocas, que determines cómo va a ser, en qué condiciones. No puede ser cualquier modificación, o modificaciones que se den por motivos muy determinados, por un error en la redacción del proyecto, por circunstancias de tipo geológico, morfológico, que impidan la ejecución de ese contrato y que se pongan de manifiesto una vez que se haya adjudicado el contrato. Son circunstancias muy determinadas. Ahora mismo no es nada fácil hacer una modificación de contrato, por lo que al no ser posible, no tan fácil hacer una modificación de contrato, el presupuesto tendrá que ajustarse al que es, porque la única manera de que el presupuesto del contrato, que el precio del contrato ascienda, es haciendo una modificación de contrato. Eso respecto a la modificación. En cuanto a los contratos menores, todo el régimen que os he contado es aplicable a los contratos genéricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego están los contratos menores. ¿Cuáles son contratos menores? A día de hoy son los de menos de 50.000 euros de obras, los contratos de obras de importe inferior a 50.000 euros, y en el caso de los contratos de servicios y de suministros, los inferiores a 18.000 euros. ¿Qué pasa con estos contratos? Ahora con el nuevo proyecto de ley se van a reducir, creo que a 40.000 y a 15.000 euros estos importes, pero bueno, no es definitivo aún. ¿Qué pasa con los contratos menores? Los contratos menores no necesitan este expediente de contratación que hemos determinado. Realmente los contratos menores lo que necesitan, os lo digo tal cual. No necesitamos exigir esa solvencia, no necesitamos que cumplan determinados, que nos oferten criterios de adjudicación y demás. Y no se pasa por concurso, y en estos contratos sí que pueden adjudicarse a la empresa que tú consideres que es válida para hacerlo. En el Ayuntamiento de Madrid, a día de hoy, lo que se exige es que se presenten 3 solicitudes de oferta a 3 empresas distintas, y a partir de ahí la empresa que haga la mejor oferta es la empresa que va a ejecutar el contrato. Ese es el caso de los contratos menores a día de hoy. Porque decía nuestro compañero lo de que se puede utilizar mucho, pues como estamos viendo, puede ser mucho en el Ayuntamiento de Madrid, es así, hay que presentar las tres ofertas. En la Comunidad de Madrid la verdad es que no sé cómo funciona, pero de hecho la ley permite que sea directamente, no dice que tenga que ser esa oferta. Si tú quieres adjudicar el contrato a tal empresa, se puede hacer por ti. ¿Qué pasa con el fraccionamiento? El fraccionamiento es... ¿Cuándo se produce un fraccionamiento? Cuando estás haciendo distintos contratos pequeños cuando tendrías que haber hecho un contrato grande. Eso te lo da la unidad funcional del propio contrato, la propia naturaleza del contrato. Volvemos a imaginar las actividades extraescolares. Imaginaos que una cosa es hacer un contrato de actividades extraescolares de Carabanchel por sus 300.000 euros, aunque lo dividamos en 3 lotes,
Pero esos 3 lotes están dentro de un contrato grande de 300.000 euros que ya lo vamos a publicar, va a licitación, se presenta que cumpla los requisitos de solvencia que les establecemos y los demás requisitos. Y otra cosa es que digas, voy a hacer un contrato menor para el inglés en Carabanchel, voy a hacer otro contrato menor para la informática en Carabanchel, otro para el francés, otro tal. Ese contrato realmente tiene una unidad funcional que exige que sea un único contrato, aunque tenga distintas prestaciones, porque todos los contratos no tienen solo una prestación, tienen distintas prestaciones. Entonces, en ese caso, estaríamos fraccionando el contrato si hacemos distintos contratos menores. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es saltarnos los requisitos de publicidad y el requisito de licitación, porque lo que estamos haciendo es pues, limitar el acceso a la comunicación. Entonces, en esos casos en los que sí que hay una unidad funcional determinada, sí que esos contratos no pueden hacerse a través de distintos contratos. Sí, pero tiene una serie... Perdón. Sí. Sí, bueno, es que no te... pues sí, dime. Así con la ordenanza o de disposición, no sé muy bien aquí. Sí, casi todo es el texto. De todas formas, ahora os doy mi email si queréis, o cualquiera que se dirija a la Dirección General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento para cualquier consulta como esta que ahora mismo no puedo contestar, que con seguridad las tramitamos. Es sancho.rn@madrid.es. Sí, otra pregunta. Bueno, ya sé que hay muchas cosas que no se pueden hablar en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pero, sí, solo quería que supierais más o menos cómo funciona y cómo que... El importe de los porcentajes de los avales, ¿hay un importe mínimo que se debe cumplir y que debe ser las garantías? Sí. Las garantías. Hay una garantía provisional, una garantía definitiva y puede haber una garantía complementaria. La que es obligatoria sí o sí es la garantía definitiva y es un 5% del importe del contrato. Esa sí tiene que ser. Si hay en algún caso una cantidad inferior, eso se está incumpliendo. Sí, en el caso de que una vez que a ti cuando os he contado antes que la mesa de contratación, una vez que suma todos los puntos, una vez abiertos los sobres y vistas las ofertas, propone a la empresa que ha tenido mayor puntuación como adjudicataria. Pero esa empresa tiene que presentar determinadas cosas, ¿no? Tiene que acreditar determinados puntos. Entre otros está la presentación de la garantía definitiva, que es el 5%. En el caso de que esa empresa no presente una garantía del 5%, ese licitador queda fuera y se propone como adjudicatario de contrato al licitador que haya obtenido la segunda mejor puntuación. Es un requisito indispensable. También se puede pedir garantía provisional, que puede ser hasta del 3% del presupuesto del contrato, en los casos en que quieres garantizar el mantenimiento de la oferta por parte de los licitadores, y en el momento en que ya se adjudica el contrato se devuelve ese importe de esa garantía. Sí, por último y muy concreto también, lo del número mínimo de ofertantes, que deben de ser 3, ¿qué ocurre si...? Estamos en contratos... en contratos ordinarios, no en contratos... No, en contratos ordinarios no tiene que haber un número mínimo, solamente... Sí, es que ahora ya sé por dónde vas. Os he dicho que hay varios procedimientos de adjudicación de los contratos, que el general es el procedimiento abierto, que es el que suele utilizarse en todas las administraciones, de continuo la administración, y luego está también, aunque también restringido, según la ley, es uno de los procedimientos habituales, pero el que se utiliza es el abierto. Y luego hablaba del procedimiento negociado. Y en el procedimiento negociado lo que hace la administración es invitar ella a un mínimo de 3 empresas para participar en el contrato y negociar con ellas las condiciones. Es igual que en el otro caso, las condiciones son las que son, se puede presentar por el que quiera siempre que cumpla los requisitos establecidos. En este caso del procedimiento negociado, tú ya sabes a quién invitas, ya sabes, es para casos muy determinados, como os contaba antes, ya sabes a quién invitas, ya sabes la solvencia que puede tener, si es proporcional o no y si es adecuada a lo que tú contratas, y tiene que ser un mínimo de 3. Tú puede que invites a 3, puede que invites a 30, si quieres, ¿no? Pero eso es para los procedimientos negociados. En los demás, en el abierto, se puede presentar todo el que quiera. Hay procedimientos, de hecho, que quedan desiertos, que no se presenta nadie, o hay procedimientos en los que solo hay un invitado. Y el procedimiento sí. Exactamente, eso es. Gracias. Sí. ¿Podría repetir su email? Sí, Sancho, R de Romero, N de Natalia, @madrid.es. Sí, decime, sí. Una cosa respecto a
sí he tenido objeto de tener trabajo con esto de garantías. Y entonces, si existían, lo que exigían es unas garantías de ejecución y unas garantías que son unas provisionales que van deduciéndose poco, se van recuperando y devolviendo conforme van certificando, haciendo las obras, y otro 5% que queda después a un periodo de tiempo que es hasta que pasa un periodo o de un programa bancario, pero siempre tiene una de garantía de ejecución. ¿No? Sí, entonces aquí va de solamente del 5%. Sí, es el 5%, es verdad que no termino de explicar que una cosa es el 5%, sí o sí, de garantía definitiva que se pide a todas las empresas que se proponen como adjudicatarios y que es requisito indispensable para poder ser realmente adjudicatarios, y luego hay otras garantías, sobre todo en los contratos de obras, que son para garantizar también que no se vaya a la mitad de la obra, vamos. Bueno. Que yo he visto que se van a la mitad de la obra porque no resulta rentable y te dejan empantanado y te crean un prejuicio, entonces ese es por lo menos en la empresa, pues, y además los importes de garantía son más altos, hablan del 10%. Yo trabajo por lo menos en la empresa que he trabajado, yo he trabajado con el 10%. Puede haber una garantía complementaria que llega hasta el 10% cuando consideras que por la envergadura del contrato, por la naturaleza del contrato sea necesario exigirla. Sí, con el tema de los contratos menores, porque es una pregunta que siempre nos hacen los grupos que están auditando. Sí. Simplemente decir y comentar para la gente que lo sepa que con la nueva ley de transparencia hay obligación de publicidad activa, ¿eh? O sea que a pesar de que son menores y que no tienen que tener expediente y que lo resuelven por vía mucho más rápida, hay obligación de publicidad activa, o sea que nos lo tienen que dar información si la pedimos. Sí. Y luego la otra pregunta, que es donde yo creo que está la madre del cordero siempre, está en el tema de los baremos. Porque ya todos sabemos, ¿no?, cómo se prepara un contrato y cómo se establecen las escalas de puntuación para otorgarlo a quien quiera otorgarlo, ¿no? Yo digo, ¿qué dice la ley con respecto a esto? Con respecto a qué criterios para establecer los baremos, si hay algún tipo de restricción, este tipo de cosas. Los criterios de adjudicación tienen que ser, en todo caso, tienen que cumplir determinados requisitos, tienen que ser proporcionales y tienen que estar lo más especificados posible, siempre. En todo caso, no, lo que os hablaba antes de la calidad del proyecto, por ejemplo, ¿no? La calidad del proyecto, aunque sea algo subjetivo y que exige que los promotores vean, pues los técnicos que vean cuál es el proyecto que te han presentado, si realmente merece más o menos puntuación, hay que especificar claramente cuántos puntos vas a dar por cada cosa. No puedes decir calidad de proyecto 30 puntos y ya está. Tú tienes que especificar ahí la calidad de proyecto porque se adecua a las necesidades específicas que tenemos en el distrito de Carabanchel o porque responde a las necesidades, lo que creas tú para dentro de esos criterios que son subjetivos, objetivarlos lo más posible. Sí que es verdad que no es automático, como decíamos antes, de si me ofertas clases de alemán vas a tener 10 puntos, eso no hace falta ningún informe técnico, sino simplemente me lo ofertas y pues tienes 10 puntos, ¿no? Pero en esta parte que es subjetiva, de todas formas hay que objetivarlo lo más posible. De hecho hay resoluciones de los tribunales de contratación en la que echan para atrás licitaciones o adjudicaciones porque se ha recurrido y porque se ha puesto manifiesto que no se ha justificado lo suficiente porque una empresa tiene 5 puntos en un aspecto determinado y otra tiene 15 cuando más o menos igual lo que han presentado es muy parecido. Entonces lo que dice la ley al fin y al cabo es que se tiene que concretar lo máximo posible para que sea lo más transparente posible. Pero no hay ninguna restricción en la ponderación, es decir, yo puedo otorgar, por ejemplo, 200 puntos a una cosa y 10 puntos a otra. A ver, sí. Sí, yo creo actualmente está limitado al 75% los criterios objetivos. Yo creo se puede... El 75% criterios objetivos, vale. En la instrucción de contratación pública, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, en la instrucción de contratación pública, que es la 5/2016, ahí establece que como criterios objetivos tienen que ser del 75%, y un 25% los subjetivos. Y dentro de los objetivos, que creo que está dentro de los objetivos, es un 30%, pero ahí se recomienda, no tiene carácter obligatorio. Luego quedan fuera de esta baremación los contratos sanitarios o los contratos denominados sociales. Entonces ahí sí que puedes, siempre que se justifique además, sí que puede haber una excepción que autorice a que ese aspecto no sea un 75% de criterios objetivos. Eso es la instrucción del Ayuntamiento de Madrid. Y luego la ley lo que sí que dice es que en el caso de que los criterios, que es cuando haya solo un criterio de adjudicación, ese sí o sí tiene que ser el precio, sí o sí.
no puedes poner otro, tiene que ser el precio, y que en el caso de que los criterios subjetivos sean superiores a los criterios objetivos, tendrá que haber un comité de expertos que valore, no son los que es ajeno en principio a lo que es el órgano de contratación y a los gestores de contrato, los que valoren realmente la asignación de los puntos. Comité de expertos se ha utilizado en el contrato de escuelas infantiles, porque por la cuantía que tenían o la importancia que tenían los criterios subjetivos. Sí, por aquí tenía. Ya no sé por dónde. 100 minutos. Yo una pregunta muy concreta. Sí. ¿Nos puedes explicar el trámite de las bajas temerarias? Las bajas temerarias, a grandes rasgos. Os cuento, y sobre todo, no más que nada porque con lo que os contaba, que os he dicho ya que soy muy pesada y me repito mucho, perdón, del nuevo proyecto de ley no sé exactamente cómo va a quedar ahora. Ahora mismo, en el reglamento de la ley de contratos se establecen determinados porcentajes para considerar una baja temeraria. Una vez que se está presentando la oferta económica, llegamos al sobre el último sobre, que es el de los criterios objetivos, y entre ellos está el precio. Oferta económica. Dependiendo de si se cumplen, normalmente se especifica que serán los recogidos en el reglamento, si se han recogido, que se han recogido normalmente en el reglamento, entonces en ese caso tienes que pedirle a la empresa que te justifique que su baja no sea temeraria o desproporcionada. ¿Por qué? Porque entendemos que en principio cuando la oferta que se presenta está por debajo de esos porcentajes, que no va a ser capaz de cumplir, de ejecutar el contrato con la calidad que nosotros le queremos exigir, ¿no? Entonces, te pueden presentar una justificación y que tú consideres, que la mesa de contratación considere que es suficiente para entender que se puede ejecutar esa bajada. Si así lo hemos especificado en los pliegos, que el incumplimiento es sustancial, puede dar lugar incluso a la resolución del contrato, a la extinción del contrato. Pero sí que desde luego, siempre que sea un contrato que vaya dirigido a usuarios, en ese caso, desde luego puede ponerse manifiesto que no se está ejecutando conforme se tiene que ejecutar. Tú has hablado de los porcentajes de esto, de la baja temeraria, esos porcentajes que nos establecen. Normalmente están los que se utilizan en los pliegos en los que recoge el reglamento de la ley de contratos de las administraciones públicas. Dependiendo de cuántas empresas se presenten, hay un porcentaje, hay otro porcentaje. Sí. ¿Cuál es el procedimiento de la contratación por medio de convenio? ¿Cómo de contratación por medio de convenio? Cuando la administración firma un convenio con una entidad para la ejecución de un proyecto. En principio todos tiene que ser a través, si es salvo que sea para otra cosa, si es un contrato tiene que hacerse de acuerdo con este procedimiento. A través de convenio puede ser un convenio de colaboración, pero ya no sería, los convenios de colaboración se distinguen de los contratos en que no tienen carácter oneroso. Los contratos tú ejecutas una prestación y yo te pago un precio. En los convenios de colaboración muchas veces lo que hay, lo que consiste es que hay un fin común, entonces las dos partes realizan determinadas prestaciones para llegar a ese fin común, pero no yo te pago X dinero por ejecutar esto, eso sería un contrato. O sea, en un convenio funciona de manera totalmente distinta y está fuera del ámbito de la contratación, no sería aplicable todo lo que os he contado ahora mismo de contratación, porque es para otra cosa, no es exactamente, no es que yo tenga una necesidad, yo al Ayuntamiento de Madrid, y necesito, como no tengo medios, necesito que una empresa me ¿Qué tipo de cláusulas sociales y ambientales están ahora contemplando a nivel municipal en la contratación? Pues cláusulas sociales hay, la instrucción es la 1/2016, el 19 de enero del año pasado. Entonces en esa instrucción hay cláusulas tanto de carácter de igualdad, cláusulas de fomento del empleo, cláusulas de accesibilidad universal y diseño para todos, cláusulas también de mantenimiento de condiciones laborales y cláusulas de, yo creo que no me dijo nada, de formación, relacionadas con la formación, que se pueden introducir en los pliegos, ya sea a través de condiciones, bueno, ya sea como criterios de adjudicación o con carácter obligatorio dentro del pliego de prescripciones técnicas. Son fundamentalmente, pues puede ser fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, que se haga determinadas charlas en la ejecución del contrato sobre materia sobre acoso sexual, por ejemplo, determinando el contrato, que haya
otro responsable para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, aparte de que establece la ley. Son distintas cláusulas sociales de distintas materias. Así que es verdad que hay obligación de incluir alguna cláusula social, hay que incluir en los contratos, o lo así en términos generales porque es más difícil, ¿no? Pero que cláusulas sociales. Luego también hay cláusulas para todos los contratos que supongan cafeterías, vending, demás. Ahí sí que introducción de cláusulas de comercio, cláusulas éticas de comercio justo. También hay contratos reservados para empresas de inserción de centros especiales de empleo a través de la instrucción 3/2016, la de comercio justo es la 2/2016, y cláusulas ambientales se está elaborando a día de hoy otra instrucción para su inclusión. Sí. Las dos o tres últimas preguntas. Que la pobre tiene que descansar. Yo insisto con el tema de los contratos menores. Pongo un ejemplo. Imaginemos que el ayuntamiento compra en el mes de septiembre o en el mes de febrero, tiene que comprar 200.000 lápices. Bueno, no, lápices por importe de 50.000 euros, ¿vale? Y lo que hace es hacer un fraccionamiento de 3 de 15 y 1 de 5 en el mes de febrero. En el mes de mayo vuelve a hacer otra compra de lápices de 60.000 y hace de 5 de 12. Y en que va fraccionando, sí, pero no solamente que va fraccionando, sino que además se va repitiendo la compra de un determinado servicio o suministro a lo largo del año en varios periodos de tiempo. La pregunta concreta es, esa forma de actuar, ¿cuál sería el artículo o artículos que dentro de la ley, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se podría establecer como que es una mala práctica o una ilegalidad? Porque de alguna manera, si yo estoy comprando todos esos lapiceros a lo largo del año, podría haber hecho un concurso de licitación por la vía de abierto y tal, no sé qué, para que optasen una serie de empresas. El 86, pero la pregunta que te hago, la primera es, si se localizan 4 contratos, 3 de 15.000 euros y uno de 5.000, sería indicio de fraccionamiento, vamos, de un determinado suministro. Estoy hablando de lapiceros como estoy hablando de pinturas para los talleres de formación. De cada uno, si realmente las necesidades había posibilidad de pensar que ibas a tener esas necesidades a lo largo del año, si has tenido una falta de previsión, si no, al fin y al cabo, sobre todo lo que dice la ley en el artículo 86, dice que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. Es en ese artículo la base de lo que... Artículo 86. Artículo 86 del texto refundido a día de hoy. Ya. Vale. Y luego la segunda pregunta, y con esto ya acabo, es que en un informe que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el año 2015, decía que por falta de competencia en la administración en general, ya sea la central como la autonómica y la local, por falta de competencia se producían unos sobrecostes que estimaron en 45.000 millones anuales para un determinado año. La pregunta que te hago es, ¿esa falta de competencia viene dada por la figura que tú has comentado de que en vez de ser un contrato por el método abierto sea por el negociado? Ahora mismo que se refieren con falta de competencia, no sé pues si que falta de competencia que tenga... Pues que normalmente no había suficiente, a la hora de hacer un concurso, no había, digamos, suficientes... falta de competencia de empresas, vale, sí, falta de competencia de la administración. Me he expresado mal. Falta de competencia por parte de las empresas, porque la administración no adjudicaba, pero no tenía un número de... Igual, por lo que hablamos antes de los procedimientos que pueden quedar desiertos, porque igual, pues, por eso hablamos, por ejemplo, no sé si se refiere a eso, no lo sé, no sé a qué se refiere exactamente. Pero la pregunta sería, porque están haciendo un uso, porque la administración, sea del Estado, sea autonómica o sea local, se está haciendo un uso excesivo del procedimiento negociado. En principio no tendría por qué, porque el procedimiento negociado al fin y al
cabo tú invitas a determinadas empresas y tienes que tener un mínimo de 3, y tú invitas a 2 y la tercera te dice que no, tienes que buscar una tercera. Entonces hay competencia, vas a tener competencia. No sé si es cuando haces un procedimiento, no sé si se refiere, no lo sé de verdad, si es un procedimiento abierto y al final queda desierto, imagínate que no se presenta nadie, entonces pues lo que supone otra vez monta otro procedimiento para hacerlo, no sé si se refiere a eso, no sé a qué exactamente. No, porque pero por el negociado entiendo que no, porque por la propia naturaleza del negociado sí que sí o sí vas a tener competencia, aunque sea los que tú eliges y aunque sea un mínimo de 3, pero 3 vas a tener sí o sí, 3 empresas que van a presentar su oferta. Sí. Yo no manejo ese dato, pero sé por experiencia que se imponen pocas penalidades. No es muy habitual que se impongan penalidades. Deberían imponerse más, la verdad. En el caso de las penalidades, cuando las penalidades superan el 10% del importe de contrato, puede dar lugar a la resolución del contrato. Que no puedan volver a contratar con las administraciones públicas tiene que ser por solamente en el caso de que se produzca una prohibición de contratar, una causa determinada, de las determinadas y tasadas por la ley, para no volver a contratar con la administración pública. Puede ser, por ejemplo, la resolución culpable de un contrato que esté declarada judicialmente. En ese caso determinado, esa empresa no pueda contratar con ninguna administración pública o con sector público, y dependiendo del tipo, con la administración con la que ha contratado o con más administraciones o demás. Entonces, pero solamente por las causas recogidas específicamente de prohibiciones para contratar puede que esa empresa deje de poder participar en las licitaciones. Sí. Sí.